Hola, hola, hola. ¿Me un pollito entero, por favor? Solito con papita de tres. Solo. Solito. ¿A vos te necesito pollito solo? 5 minutos de espera. Vale. ¿A nombre de? Octavio Quesada. Octavio. ¿Cómo cancela don Octavio? Con un dedito. Con un dedito. 14,490. Ahí está bien. ¿Está dentro de 6,4 kilos? Sí, por favor. Ya la porque se puede ensayo, ¿no? ¿El 6 o el 8? Hasta el 8. Hasta el 8. El 8. ¿El 8? Sí. ¿La copia? No, 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 no. De ahí estamos entonces, don Octavio. Vale, vale. La 8, número. ¿Ocho veinte? No, 8 cuartos para que alcancemos a. ¿Está listo, vecina? Sí, la estábamos llevando. ¿Me puedes poner una bolsita así, por favor? O póngalas todas en una nomás, está lo mismo. Y se van a romper, vecina. Esa puntita rompe la bolsa. Por si acaso. Después se le puede bajar la bolsita y va a llegar con todo. Y al igual que un ramito de flores. Si ya no ha pasado, vecina, que las colocamos en la bolsita y esa punta arrastramos toda la bolsa por al lado. Al final se cae. Exactamente, vecina. Vecina. Disfrute, que tenga buen día. Hasta luego. ¿A qué hora cierran? A las 8:30. Y los días martes a las 4. A ver. Cuesta un vídeo. Acá está bueno. Vale. Y si nos manda cualquier mensajito a WhatsApp, mira acá está. Cualquier mensajito. Ahí pones toda la variedad de puntos que yo. ¿Los 100? Sí, sí. Nada de polilla.
Buenas tardes, muchachos. Buenas noches ya a Vale, gracias. todos. Bienvenidos, estimados. Buenas noches, profesor. Hola, buenas, chiquillos. Muy buenas noches. Hola, chiquillos. Día miércoles 6, miércoles, ¿cierto? Sí, 6 de agosto del 2025. Bueno, agradecer por las personas que se hicieron la prueba el día lunes, ¿cierto? Sí, po, el día lunes. Tengo las notas, ya hay bastante buenas, otras no tantas. Mira, esta, en todo caso, esa evaluación que yo hice es una evaluación para mí, ¿ah? Yo no la pretendo mostrar a nadie, simplemente para mí y para ustedes, ¿ok? Para saber cómo estamos. Claramente que, y seguramente, y lo más probable, es que, como ya he dicho varias veces, digamos, la parte más práctica no es tan complicada, salvo quizás por habilidades, ¿cierto? En hacer los conectores, ese tipo de cosas. Ya, pero yo quería medir un poco más la parte teórica, ya, y de hecho quedé en hacer hoy día la revisión de la evaluación, ya. Eh, Pucha, no sé, lo someto bueno, somos personas adultas, pues también, si yo puedo mostrar las notas así, pa, en este minuto, ya, no voy a hacer comentarios, simplemente usted ve su nota y la saco. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, no hay problema, profe. Sí. Perfecto. Déjeme buscarla. La totalidad, bueno, ojo, como dijo una compañera, me dijo que parecía que una pregunta estaba al revés, sí, es verdad, pero yo la corregí en el instante, apenas ella lo mencionó, o sea, no es que ella quizás puso una alternativa sabiendo que no era, a ver, ¿cómo te explico? Eh, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Yo tenía puesta otra alternativa que no era la correcta como verdadera, porque esto es automático. ¿Ya? Entonces, cuando ella me dijo, yo fui a mirar, claro, tenía razón. O sea, no dijo ella, esta es la, ¿cómo se llama? Esta es la correcta, no lo dijo, ¿cierto? Pero yo sí miré, yo sabía a qué se refería y la puse buena antes de corregir. Así que en este instante, este es el puntaje real, ¿ya? Con la evaluación, con esa pregunta corregida. ¿Estamos? No es que le deba punto ni nada. No sé si se entiende. ¿Ya? No están ordenadas por ninguna, ni de mayor a menor, ni nada. Simplemente están ahí las notas, ¿no? Ya déjenme, es que le tengo un decimal, quiero ponerle 2. Ah, ¿qué pasó aquí? A ver, ah, dame un minutito. Ah, aquí está. Ya. Ahí está, voy a enmarcarlo esto para que lo tengan ahí. Y como les digo, no está ordenado de ninguna forma, simplemente me parece que el orden lo da de momento que quien termina primero, ya hasta el que termina final. ¿Ya? Ese es todo el orden que existe, me parece. ¿Ya? A ver. Ya, fueron 16 personas que dieron la evaluación. Esto, como les digo, les reitero, es una evaluación de parte mía. ¿Ya? Yo quería saber más o menos cómo estamos, pero no está en ninguna parte, ni la voy a mostrar, ni me la van a pedir, ni nada. Simplemente es para ustedes que ustedes sepan cómo estamos. ¿Ya? Eh, Aquí lo voy a compartir. Espera un poquito. Ahí. Ya, ahí está, muchachos. No se ve toda completa, ¿cierto?
Voy a sacar esta cuestión que me molesta, siempre me molesta esto. Ahí está, ¿ya? Este es el puntaje y la nota de 1 a 7. ¿Ok? ¿Estamos o no? Estamos por acá, profe. Ya, pues, ahí está la nota, muchachos, de su desempeño en esta evaluación del día lunes. ¿Ok? Unos bien, bastante bien, otros no tanto, pero tampoco de preocupación. Simplemente hay cosas teóricas que se han visto ya hace un mes y medio y que seguramente se han ido olvidando, claramente. Por eso es bueno ir repasando de repente, ¿ah? Es bueno. Vamos a revisar esta evaluación y ojalá que al término de la revisión, por supuesto, usted diga, ah, sí, se me había olvidado esto. ¿Ya? Esos comentarios quiero escucharlo al final, que diga, sí, en realidad, tiene razón. Ahora, si hay algo que opinar con respecto a la evaluación, diga, hable ahora o calle para siempre. No, me refiero que va, que conversemos las respuestas. ¿Cuáles son las lógicas? ¿Cuáles son las verdaderas? ¿Cuál podría haber sido tal vez? Ya, voy a ir a la evaluación, a ver. Eh, sí, ya, vamos con la primera pregunta, muchachos. A ver, la voy a proyectar, ¿ah? La voy a proyectar para que vean las alternativas también. Ahí está. Ya, entonces, esa fue la primera pregunta. Yo dije también, dije en la pregunta, no, si están aleatorias. No, yo no la había puesto aleatoria. Todos tenían la primera, todos tenían la segunda. Claro, no están sin número, pero todas la tenían en el mismo orden. Ya, y aquí yo quiero que, por supuesto, lo conversemos cada una de estas preguntas, o más bien respuestas, de acuerdo a la pregunta. Ya, y si hay que hacer alguna esquemita, algún cálculo, lo vamos a hacer aparte para que lo vean. Dice, y ustedes me van respondiendo, la energía solar que llega a la Tierra se mide en newton metro cuadrado, watts metro cuadrado, BOH metro cuadrado, todas las anteriores. Watt metro cuadrado. Watt metro cuadrado, claro que sí. Esa es la energía, o más bien la unidad de medida, ¿cierto?, de la energía solar que llega a la Tierra en watts. Watts metro cuadrado. ¿Ya? Newton no, esto BOH nada que ver, y todo lo anterior menos tampoco. ¿Están de acuerdo, muchachos, o no? La tercera es volt. Volt, claro que sí. Volt, sí. Estoy sin mis lentes. Pero mis lentes. Claro que sí, po. Tiene razón. Veo H, yo veo una H, po. Ah, ahora sí. Ya, ahora sí. La energía solar que llega a la Tierra se mide en newton metro cuadrado, watt metro cuadrado, volt metro cuadrado. Claro, puede haber sido volt, ¿ah? Alguien puede haber dicho, sí, pues volt, pues, si los paneles solares generan un voltaje, ¿cierto? Alguien puede haber anotado aquí. No, son watts metro cuadrado, ¿ya? Chiquillos. Pudo haber sido volt, ¿ah? Pudo haber sido, pero no era. ¿Estamos claros en eso, me imagino yo? ¿Ah? No es nada del otro mundo. Ya. Si quiero, la pregunta 2, si quiero aumentar el voltaje en un circuito fotovoltaico, ¿cierto? Conecto los paneles quiero aumentar el voltaje, paralelo y serie y batería, paralelo o en serie. Quiero aumentar el voltaje, solo el voltaje.
escucho sus respuestas. Paralelo y serie, serie y batería, paralelo o serie. Yo le puse paralelo y serie, profesor. Ya, Yo puse en serio. ya. A ver, ¿qué pasa? En serie. Serie. Sin duda en serie. Porque en serie los paneles se suman, los voltajes más bien. Se van sumando porque el negativo de uno entra en el positivo del otro, el negativo de ese en el positivo del siguiente, etcétera. Por lo tanto, es como poner pilas, muchachos, es como poner pilas en un control remoto. Una va primero y después va la otra, ¿cierto? Es como, eso es, pues, en el fondo se va sumando el voltaje, ¿ya? Por lo tanto, cuando se colocan los paneles en serie, lo que va aumentando es el voltaje, porque se va sumando un panel con el otro, con el otro, con el otro, y lo que se mantiene ahí es la corriente. La corriente es la que se mantiene constante en un circuito serie. Y los voltajes van aumentando. Esto tiene que ver mucho, por supuesto, porque algunos de nosotros podríamos pensar en un sistema más grande, ¿cierto? Decir, pucha, ¿cuántos paneles tengo que poner para tener una buena energía con un controlador que soporta, no sé, 50 volts o más, ya, 600 volts, un gran controlador o incluso un inversor? En un sistema más grande, ¿cierto? Un inversor, nosotros podemos poner los paneles directamente al inversor y decir, ¿cuánto soporta el inversor? 600 volts, y esto lo hemos conversado varias veces. Entonces, claro, un panel te puede dar, no sé, 25 volts en el circuito abierto, ¿cierto? Es decir, sin carga. Entonces uno tiene que decir, ya, 25 volts, para llegar a 600 serán, a ver, en 100 volts son 4, en 4 para llegar a 600 serían en 100, 6 por 4, 24 paneles. Pero obviamente que ahí uno tiene que pensar también en que no podemos llegar justo con ese voltaje, aunque tampoco hay que rebajar un porcentaje de un 10% por lo menos, ¿cierto? Acuérdense que en la madrugada, y esto siempre uno lo dice, en la madrugada, cuando está empezando a salir los rayos del sol, la temperatura es baja, los paneles cuando más producen energía, cuando más producen es justamente ahí cuando les dan los primeros rayos del sol y cuando hay baja temperatura. ¿Ya? Es increíble, uno pensaría lo contrario, uno puede decir, oye, pero si está helado y apenas está saliendo el sol, debería ser poca la energía, no, energía que cuando están en temperatura, uno puede decir, oye, si el sol está arriba a 90 grados, el panel debe estar produciendo mucha energía, claro, sí lo produce porque tenemos, ¿cómo se llama? Una buena irradiación solar, pero por temperatura se ve mermada esa producción, ¿cierto?, de potencia. Se ve bastante mermado. Puede alcanzar un 3%, 3-4%. Entonces se reduce la producción de energía de voltaje de los paneles cuando están a todo sol, ¿ya? Aunque pareciera contradictorio. Pero en este caso, la pregunta es más simple. Si quiero aumentar el voltaje de un circuito, conecto el panel en serie. En paralelo no, en serie y batería nada que ver, no, eso no tiene relación alguna, nada. Y paralelo y serie, como dijo recién un compañero, claro, más bien ahí en paralelo y serie sería como un circuito mixto, ¿cierto? Donde tendría yo la suma de paneles solares en serie, lo cual produciría el aumento del voltaje y una corriente constante. Y en el que estaría en paralelo con ese conjunto, que debería ser igual, idéntico, ¿cierto? El voltaje se va a mantener y la corriente se sumaría porque están en paralelo. ¿Ya? O sea, en el fondo tendríamos un voltaje, pero no lo aumentaríamos, salvo por el conjunto que está en serie. Eso lo vamos a repasar ahora, enseguida, una vez que veamos esto. Pero en principio, serie, sin duda. Así de simple. Si quiero aumentar la corriente, mira, esto es todo lo contrario. Si quiero aumentar la corriente en un circuito fotovoltaico, conecto los paneles y aquí sí, bueno, aquí las respuestas son las mismas, mira, paralelo y serie, serie batería, paralelo y serie. Aquí claramente habría que poner, porque yo quiero aumentar la corriente, ¿cierto? No el voltaje. Por lo tanto, coloco los paneles en paralelo, ¿cierto? Para aumentar ¿cómo se llama? El voltaje. ¿Ya?
Y esa es la pregunta correcta. En paralelo, porque las corrientes, tuvimos los principios de electricidad, ¿cierto? Hace ya bastante tiempo. Voy a dejar de compartir un poquito para explicar esto. Bueno, en este método, si estuviera en mi casa, me pararía y tomaría la pizarra. ¿Ya? Bueno, la próxima semana ya voy a estar, si Dios quiere, en mi terruño. Y voy a hacer algunas otras cositas en video, porque como ustedes saben, estamos trabajando de noche nosotros, digamos, haciendo nuestras clases, no puedo hacer nada en vivo ahí con el sol, pero sí podríamos hacer sacar los primeros rayos del sol para ver si efectivamente el voltaje aumenta o no. ¿Ya? Alguien de ustedes podría hacerlo también, perfectamente. Entonces, en principio, bueno, digamos, en teoría eléctrica de circuito serie y paralelo es lo mismo nomás que los paneles, ¿eh? Exactamente lo mismo. Ya sean resistencia, bueno, los paneles en el fondo están generando, ¿cierto? Pero es como esto mismo. Supongamos yo tengo tres paneles aquí, de un voltaje X, y si yo los pongo en paralelo, ¿cierto? Los tengo ahí, supongamos. Obviamente que todos los positivos tienen que estar con los positivos y todos los negativos con los negativos. ¿Ya? Supongamos que los positivos están arriba y todos los negativos abajo. Ahí me quedo. Supongamos que estamos así. Y aquí voy a hacerlo, bueno, con lápiz nomás. Y tengo el positivo de acá, el negativo de acá. Positivo de acá, de este panel, negativo de acá. Positivo aquí, negativo acá. Supongamos que son de 12 volts por ponerle un valor. 12 volts cada panel, por lo tanto, aquí al final voy a tener, por supuesto que, como son todos del mismo voltaje, voy a tener el mismo 12 volts, eso no va a aumentar en nada, simplemente va a ser 12, pero la corriente que circula por aquí para allá, ¿cierto? Que supongamos, siempre vamos a suponer los voltajes máximos, ¿eh? O incluso las corrientes en cortocircuito, para ponernos en el peor de los casos. Supongamos 1 ampere por cada panel. Ese es el peor de los casos, porque la corriente que de carga es menor, pero supongamos que cada panel aporta con 1 ampere, ¿cierto? Por supuesto que la suma de las corrientes, porque las tres corrientes van a ir sumándose, y al final aquí voy a tener una corriente total, una gran corriente, ¿cierto? Que es la suma de los tres paneles, que en este caso sería 3 amperes. ¿Ya? Y de este, por supuesto, aquí la corriente total del conjunto. En el caso de la pregunta que decía, si quiero aumentar la corriente en un circuito, conecto los paneles en paralelo. ¿Ya? Ahí como se ve claramente ahí, los paneles generando 12 volts y 1 ampere cada uno, por lo tanto serían 3 amperes como máximo. ¿Ya? Eso. ¿Cierto? Esto lo hemos explicado varias veces, quizás ahora está un poquito más claro. En el caso nuestro, nosotros pusimos paneles, sí, pues, si pusimos paneles en paralelo, los pusimos al principio, pero para cargar una batería más rápido, ¿cierto? Porque se va a sumar las dos corrientes de generación, ¿cierto? De cada panel, por lo tanto la batería se va a cargar más rápido, muchachos. Y después pusimos una segunda batería, ¿cierto? Porque los paneles los tenemos paralelos nosotros, 12 volts, 2 amperes más o menos. Digamos, hasta ahí quedamos, ¿cierto? Por lo menos. Eh, ¿dónde estoy? Va, acá. Sería en paralelo entonces si quiero aumentar la corriente en un circuito fotovoltaico o en un arreglo fotovoltaico, como quieran llamarlo. Ya, hablando de lo mismo, aquí tenemos paneles, ¿cierto? Fotovoltaicos,
aquí tenemos los conectores, ¿ah? Esos son conectores MC4, ya no son fusibles ni nada. Y dice, el siguiente circuito tiene conexión paralelo serie, paralelo mixto, paralelo o serie. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público, chiquillos? ¿En paralelo? Están en paralelo. Están en paralelo. Lo que pasa es que aquí al medio tengo una barra doble. La barra es así. Bueno, mira, si ustedes se fijan, a ver, deja sacar un pantallazo aquí. Eh, voy a nuevamente abrir mi Paint. Voy a pegarle un pantallazo para que poder dibujar ahí en el Paint, ¿ya? Voy a dejar compartir esto y me voy con esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Ya, estos paneles se supone que son, que están, bueno, porque aquí como veo una línea roja, supongo que este lado va a ser el positivo y este va a ser el negativo, ¿cierto? Acá el positivo y el negativo el de al lado. Este de acá será el positivo y este el negativo. Entonces, si ustedes se fijan, el lado positivo de un panel va a este lado ¿cómo se llama? De la barra, ahí. Este positivo también va a ese lado de la barra y el positivo el tercer panel también va al lado de la barra. O sea, los tres paneles están, es como que estuvieran conectados de esa forma. Ahí, 2 y 3, a un mismo punto, que es una barra, una sola barra. Y lo que está en azul ahí, estaría ahí, chuta, este me quedó horrible. No, me quedó muy feo. Ese negativo que sale ahí, ese iría conectado con otra barra, y este negativo que está aquí también va a otra barra. Y al final tendría una gran barra positiva de 3 paneles y una gran barra negativa de 3 paneles. O sea, paralelo. Ese sería lo correcto, muchachos. Porque aquí no está pidiendo si aumenta el voltaje, aumenta la corriente. No, simplemente cómo están conectados, en paralelo. Quizá el dibujo no está tan claro, pero es eso, ¿ya? Es eso, simplemente. Incluso salen dos terminales, ¿no? Positivo y negativo, ¿ya? Dos de los 3 paneles salen 2. Bueno, en el serie también, ¿cierto? Pero aquí claramente no están en serie, ¿eh? Claramente no están en serie. Muchachos, a ver, voy a dejar de compartir aquí y me voy a la evaluación. Yo estoy tratando de aclarar estas preguntas para que sea de común acuerdo su interpretación. Bueno, aquí claramente tenemos un circuito de qué tipo. Esa es serie, profesor. Serie, sin duda, sin ninguna duda. Voy a compartir de nuevo acá para hacer lo mismo que hemos hecho en los paneles anteriores, o sea, en los ejercicios anteriores, lo mismo. ¿Ya? Aquí claramente están en serie. Ya voy a ir aquí, más cerca todavía. Por supuesto que ahí se ve un cable rojo, este va a ser positivo y este va a ser el negativo del panel, que va a estar unido al positivo del siguiente con el negativo del siguiente. Y ese negativo va a estar unido al positivo, ¿cierto? Y al negativo. Entonces, claramente voy a tener un gran terminal positivo acá y un gran terminal negativo acá, por lo tanto se suman los paneles. Si este fuera, no sé, 12 volts
el clásico ejemplo de los 12 bolas. 12 volt y 12 volt, ¿cierto? Obviamente voy a tener al final, en estos dos terminales, 36 volt, ¿cierto? Que sería la suma de 12 más 12 más 12. Y con eso logro aumentar, por supuesto, el voltaje. La corriente va a ser la misma porque es un circuito serie y va a ser la corriente del panel. En este caso, no sé, nosotros tenemos que ponernos en el caso, en el peor de los casos, ya como la corriente en cortocircuito. Esa es la corriente que nosotros tenemos que considerar como que la que está corriendo. Alguien puede decir, bueno, pero depende si es día, noche, en la estación del año. Sí, pero para efectos de cálculo, nosotros sí tenemos que considerar la mayor corriente que puede producir el panel. Po. No podemos decir la menor, po, porque si no vamos a quedar cortos. Tenemos que proponer, o sea, tenemos que hacer como que el panel está produciendo la máxima potencia, el máximo voltaje en vacío y la máxima corriente en cortocircuito. Esos son los datos que nosotros necesitamos para hacer los cálculos de potencia, para ¿cómo se llama? Si tenemos un inversor, para cuántos paneles tenemos que poner. Esos son los datos. Y no hay otro. Tenemos que poner en el peor de los casos. Muchachos. Evaluación, ya, acá. Sigamos. ¿Estamos claros hasta ahí, chiquillos, no? Sí, profesor. Ya, perfecto. No, hasta aquí yo creo que no he dicho nada nuevo que no se haya dicho en clase, ¿cierto? Seguimos. Si un panel solar entrega 12 volt con una corriente de 3 amperes, un panel nomás, la potencia de generación sería 36. 36 watts, claro que sí, porque se multiplica usted sabe que la fórmula de potencia es V por I, ¿cierto? Voltaje por corriente. Entonces tengo 12 volt por 3 amperes, claramente 36 watts sin ningún problema. O sea, en 2 segundos uno sabe la respuesta de esto. Aquí no está mezclado, no dice 3 amperes hora, no, nada, 3 amperes no. ¿Ya? En el caso de los amperores estamos hablando de la batería. Por si alguien se pensó que quizá aquí podría, en esta parte, alguien podría haber dicho, oye, profe, pero puede haber puesto, ¿cómo se llama? Chuta, borré la pregunta. A ver si no, la embarré. ¿Cómo era la pregunta? Se me olvidó. Si un panel, ¿cómo era? La borré. Po. Si un panel. Lo que pasa es que no puedo volver atrás porque aquí se graba al tiro. Si un panel solar entrega Entrega 12 volt, ¿cierto? con Y una una corriente de 3 amperes. 3 amperes, no amperora, no decía así, 3 amperes No, no va. ¿Cuál? la potencia de generación sería Gracias. La potencia de generación sería. Ya, gracias. Bueno, 36 watts, ya 12 por 3 amperes y listo. No hay más discusión al respecto. Si un circuito de 12 volts, un circuito de 12 volts, no dice si en un circuito, dice en un circuito de 12 volts, tengo un consumo de 72 watt hora. 72 watt hora. La corriente que estoy consumiendo es. Voy a pegar un pantallazo para hacer esto más simple. Voy a ir a mi querido Pine para hacer los calculitos. Ya, a ver, voy a compartir. Muchachos. Y ahí está. Si en un circuito de 12 volt, tengo un consumo de 72 watts por hora. La corriente que estoy consumiendo es, ¿qué hago aquí, muchachos? Hay que dividir. ¿Sí?
¿Qué tengo que dividir? 72 en el 12. Ya, perfecto. Sí, porque sabemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente, ¿cierto? Y si yo despejo la corriente, o sea, dejo la corriente en un mismo miembro, este voltaje pasa dividiendo, como lo he dicho 1000 veces, por lo tanto quedaría que la corriente va a ser igual a la potencia dividido por el voltaje. ¿Ya? Potencia igual por, más potencia, no, nada que ver. Corriente. Corriente va a ser igual, ¿cierto? La corriente va a ser igual a la potencia dividido por el voltaje. ¿Ya? Y como son 70 watts, 72 watt hora, 72 watt hora, dividido por 12 volts, ¿cierto? Y eso me da, estimados, ¿tiene alguien una calculadora por ahí? 6. ¿Justo? Sí. 6. 6 amper hora. ¿Ya? Porque watt por volt es amper y queda el término hora. 6 amper hora. Y yo aquí tengo 6,25, por lo tanto no. Tengo 5, tampoco. Tengo 2, tampoco. Tengo 6 amper hora, sí. Así se hacía, muchachos. ¿Dudas, consultas? ¿Algo que decir? Son cálculos simplecitos, no son complejos. Así se resolvía eso, ¿ya? Ya, profesor. Perfecto. Vamos al otro. Bueno, esta instancia de revisión es para, obviamente, para seguir, para afianzar estos términos que quizás no están tan firmes, pues, chiquillos, ¿cierto? Esto es una buena instancia de aprendizaje, revisar estas pruebas. Sigamos. Si tengo otro ejercicio más, 24 volt y 56 amperes, chuta, harto, en un tendido de 20 metros, ¿cómo evito la caída de tensión en el cable, en el conductor? Chuta. ¿Cómo, qué podría hacer en el fondo para evitar una caída de tensión en el cable? Porque si, obviamente, si tengo una, porque yo le puse 56, son datos así aleatorios nomás, 56 amperes, porque usted sabe que el conductor es cobre, pero de todas maneras, el cobre siendo un conductor, que se supone idealmente que la resistencia es cero, no es cero en la práctica la resistencia, ¿cierto? Porque el conductor, mientras más largo sea y depende de la sección que tenga, va a tener mayor caída de tensión, o sea, una resistencia. Tendría que aumentar el diámetro ¿Qué del dice? conductor por metro cuadrado. El cable tiene que ser más grueso. Sí, tiene que ser más grueso. Exactamente. Para evitar la caída de tensión tan alta en un conductor, tenemos que aumentar la sección del conductor. ¿Ya? Eso es así. Aumentando la sección, O sea, sería aumentando el diámetro del conductor por milímetro cuadrado. aumentando el diámetro, claro, El la diámetro, claro. sección. Sí, porque la fórmula, creo que la anoté yo en alguna parte. Voy a ir al Pine. Mira, la fórmula, sin temor a equivocarme, o con temor a equivocarme, puede ser, es, espérese, ahí a poner pero el Pine, a ver, nuevo. La fórmula, muchachos, yo tuve que haberla dado en algún minuto, o haberles conversado lo siguiente. Bueno, siempre he dicho yo que en los conductores van a haber caída de tensión, ya que aunque no querramos, o idealmente es cero, pero como no estamos en digamos, idealmente, ¿cierto? Sino que en la práctica, claramente que mientras más largo sea un conductor,
más caída de tensión voy a tener. Bueno, hay una fórmula que es esta, que la resistencia de un conductor, voy a poner aquí RC, ya como resistencia al conductor, es igual al largo del conductor por, me estoy tratando de acordar, por el ρ del conductor. ¿Qué es lo que es el ρ? Dividido por el área. ¿Qué será esta cosa que se llama ρ? R-H-O. Esa es una letra griega. Esa L es el largo. El largo, chutala, no me quedo buena. Es el largo del conductor. Y este es el área. O la sección. A. Parece que esa no la tenemos, o no la tengo yo por lo menos, profesor. Bueno, ahora la va a aprender. La resistencia a un conductor va a ser igual al largo por el ρ y dividido por el área. ¿Qué es el ρ? El ρ, estimados muchachos, voy a anotarlo aquí, es el coeficiente de... Chuta, me quedo... Es tremenda letra. Voy a achicarlo un poquito. El ρ es el coeficiente de actividad del conductor. No estoy hablando solamente del cobre. ¿Eh? El ρ es el coeficiente de resistividad. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el ρ tiene un valor, el ρ es una constante, muchachos. ¿Eh? Es una constante que tiene cada material. Cada material tiene una constante de resistividad, una constante de conductividad, una constante de temperatura. Todos los materiales, todos los elementos de la tabla periódica tienen miles de constantes. ¿Ya? Y una de ellas es el grado de conductividad y de resistividad, que es lo opuesto. ¿Ya? Entonces, el ρ del cobre, mire, busquémoslo en internet, es 0,0018 o por ahí. A ver, déjame buscar por aquí. Si no me equivoco. El ρ o la constante o el coeficiente, yo le puse constante. Coeficiente, allá. Coeficiente me suena mejor. Coeficiente, mira, lo voy a buscar. Mira, lo voy a compartir para que veamos que está en vivo y en directo esto. A ver. Vamos a compartir el resultado. Pero yo sé que es 0,017 y algo. Es ohm por milímetro cuadrado partido por... es ohm por milímetro cuadrado partido por metro, si no me equivoco la unidad. A ver. Estoy compartiendo algo, ¿cierto? No se ve nada, profe. Ya, al tiro. Al tiro. Al tiro. Al tiro. ¿Y dónde estoy? No tengo la opción de compartir. Aquí, compartir. Se me arrancó, no sé dónde está. No sé qué pasó. Ya, compartir. Ya, a ver. Aquí estoy. El ρ del conductor. El coeficiente de resistividad. Y hablemos del cobre, ¿por qué no me voy a meter con otro conductor?
Ya, yo dije 0,017. Bueno, aquí, mira, dice, la resistividad del cobre es de aproximadamente 1,72 por 10 elevado a menos 8 ohms por metro, ohm por metro, ohm por metro a 20 grados Celsius. Esto significa que el cobre es un excelente conductor de electricidad debido a su baja resistividad. Claro que sí. Sí, po. Yo dije 0,017 ohm por metro partido por milímetro cuadrado. Sí, si no me equivoco, esa es la unidad, ohm por metro, milímetro cuadrado. Bueno, pero anda por ahí. Yo dije 0,018 por ahí. ¿Ya? Ohm por metro dividido por milímetro cuadrado, si no me equivoco. A ver más. Déjame ver más. Aquí están las tablas. Ah, mira, ahí está, mira. Cobre, 0,017. Ahí está el Rho, mira, ahí está el símbolo. Ohm por milímetro cuadrado partido por metro. Ah, es ohm por milímetro cuadrado partido por metro. Igual la unidad es rara. ¿Eh? Mira, chiquillo, ahí está el Rho. Del aluminio, 0,028, del cobre, 0,017, del oro, 0,023, la plata, mira, fíjense la plata, 0,016. Por eso que la plata es el mejor conductor. 0,016 ohm, ¿ya? Es menor esa resistencia que el cobre, que es 0,017, y menor aún que el oro, que es 0,023, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, la plata es el mejor conductor, ¿ya? Porque tiene una menor resistividad, po. Mientras menos resistivo sea, más conductor es, ¿cierto? Es todo lo contrario. ¿Ok? Ahí está el valor, 0,017. Entonces, muchachos, entonces, voy acá. Y está bueno que se hagan estos desafíos porque así lo tienen más claro. Mira, hagamos un ejemplo. Ya. Hagamos un ejemplo al tiro. Determinar la resistencia de un conductor de cobre de 20 metros de largo y de sección pongamos 4 milímetros cuadrados. Por supuesto, con un instrumento. Bueno, aquí obviamente el conductor de cobre va a ser igual al el largo, que son 20 metros, ¿cierto? 20 metros, MT, por el Rho, que es 0,017, ¿cierto? Dividido, ese es el Rho. Estoy haciendo, esta fórmula la estoy aplicando aquí, ¿ya? La estoy evaluando. El largo 20 metros, esa es una T, esta es una T, por, esta es la X, 0,017, que es el Rho, dividido por el área, que es 4 milímetros cuadrados. 4 mm cuadrado. ¿Ya? Vamos a multiplicar, eso lo vamos a calcular de inmediato. ¿Ya? ¿Cuánto me da eso? No sé. A ver. Calculadora. Calculadora. 20 por 0,017 dividido. En total da 20,34, profesor. 20 por 0,017 da 0,34. ¿Y dividido por 4? Dividido por 4 da 20,34. No, no puede ser.
Pero 0,085, ¿está bien? ah, ¿Sí o no? Estoy compartiendo esto, ¿cierto? da 0,085. Sí, 0,085, ahí sí. Ohm. Ohm. Sí, Ya, entonces estamos bien. 0,085 ohm sería la resistividad de este conductor. Claramente, como ustedes ven, eh, eh, como ustedes ven en la fórmula, muchachos, fíjate que el área, el área, nosotros dijimos, aumentando el área se reduce la resistencia, ¿no? Ese era el espíritu de la fórmula, ¿o no? O de hacer toda esta explicación. Pero lo voy a anotar de nuevo. Resistencia es igual, la resistencia conductor, es igual al largo por, ¿cierto? Por P, el ρ, que es el coeficiente de... Nosotros, la pregunta decía, de ahí venimos, por cierto, de la pregunta. ¿Por qué esta explicación? Porque venía la pregunta, decía, si tengo 24 volts y 56 amperes, ya esos datos no importan para nada. En un tendido de 20 metros de cable, ¿cómo evito la caída de tensión? Evitarla difícil, ¿cómo la disminuyo? La pregunta era, ¿cómo disminuyo? No, evitarla no se puede evitar. ¿Cómo disminuyo la caída de tensión? ¿Cómo la 10 milímetros cuadrados? Colocando un automático, nada que ver. Colocando un conductor desnudo, tampoco. au- aumentando el Aumentando diámetro el nomás. diámetro del conductor. O sea, todo lo contrario. Claro, aumentando el diámetro o el área, ¿cierto? Aumentando el diámetro del O el conductor por área. milímetro cuadrado. El diámetro o el área, que es lo mismo. O sea, claro, si tú aumentas la sección, el área. Entonces, fíjate en la fórmula. En esta fórmula, fíjate en la fórmula. Largo por el ρ partido por el área. ¿Qué pasa si yo aumento el área? Que es el denominador de una fracción. ¿Qué pasa con el R si yo aumento el denominador en una fracción? ¿Qué pasa con el R? Con la resistencia, Sí, po. Si yo aumento el área, el denominador de la fórmula. ¿Qué pasa aquí, po? Pero miren la fórmula, si da lo mismo los valores, dan lo mismo. Si yo aumento el área, si era 1 milímetro cuadrado y yo lo aumento a 4 milímetros cuadrados, ¿qué pasa con la resistencia? Como fórmula, aumenta, po, disminuye. disminuye. Oye, pues si estoy dividiéndolo por más partes, po, ¿no? Supongamos que lo de arriba, mira, a ver, ya, supongamos que la resistencia, el numerador, porque el largo es 20 metros y el ρ es 0,017, son constantes. Supongamos que eso dé un valor de 10, por decirte un valor X, 10, ¿ya? Eso es fijo. Y yo tengo un conductor de 1 milímetro cuadrado. ¿Cuánto será la resistencia? 10 ohm. ¿Se entiende? 10 ohm.
Supongamos, es un ejemplo, ¿ah? Estoy diciendo que esto de arriba vale 10 y el área es 1 milímetro cuadrado. 10 dividido 1, 10 ohm. Es el valor de la resistencia de un conductor de 1 milímetro cuadrado de 100 metros. ¿Qué pasa si yo saco el de 1 milímetro cuadrado y le pongo, no sé, voy a aumentarlo a 2,5? Chicos, aumento de 1 milímetro cuadrado a una sección de 2,5. Aumenté el área. ¿Qué pasa con la resistencia ahora? Ya no es 10, po. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 10 dividido 2,5, ¿cuánto es? ¿Es necesario usar calculadora? No creo, ¿cierto? ¿Cuánto? 4. 4, 4, 4. 4 ohm. ¿Qué pasa con la resistencia entonces? Si aumento el área, disminuye. Claro, disminuye. Si yo aumento el denominador de una fracción, va a disminuir el resultado. Si en vez de 2,5 le pongo 4 milímetros cuadrados, le aumento, quería 10 dividido 4, eso es 2,5. Y 2,5 ohm. Fíjate cómo disminuye la resistencia. Y si disminuye la resistencia, por supuesto que la caída de tensión del conductor va a ser menor. ¿Ya? Y si le pongo un conductor de 10 milímetros cuadrados, más grande, va a ser 10 dividido 10, un ohm. Entonces voy disminuyendo la resistencia a medida que aumento la sección del conductor. ¿Estamos claros, muchachos? Sí, profe. Algo Ese me es quedó claro, profe. algo, ya. ¿Qué no le quedó claro? Si algo le quedó claro, ¿qué no le quedó claro? No voy a tener que ejercitar nomás. Ahí me confundí un poquito. Pero no es tanto, no es tanto como para decir, no entendí, no. Ya, pero mira, Pero yo te hago un resumen. Si nosotros tenemos un tendido largo, grande, si nuestros paneles van a estar a 100 metros, por decir una tontera, yo, para que no caiga tanta tensión, no se pierda, sobre todo en continua, las pérdidas son enormes, muchachos, son muy grandes. Las pérdidas, ese es el problema que Edison contra Volta, o sea, perdón, Edison contra Tesla, porque Edison trabajaba todo en continua. Entonces las pérdidas de los conductores eran enormes. Y es así. ¿Qué tengo que hacer yo para evitar eso? Para que las pérdidas sean enormes, o más bien que la resistencia al conductor no sea grande para que no caiga tanta tensión en ese conductor, es aumentar el diámetro, la sección del conductor. Con eso, eso es, muchachos. Vamos a la otra. A ver, ¿dónde estoy? La otra. La otra pregunta. Entonces, en resumen, aquí, yo tengo 24, estos datos dan lo mismo. ¿Ah? Este problema era más conceptual que otra cosa, ni siquiera había que hacer un cálculo aquí, nada. Si tengo 24 volts y 56 amperes, no había que hacer ni un cálculo. ¿Ah? En un tendido de 20 metros, ¿cómo disminuyo la caída de tensión? Simple, aumentando el diámetro del conductor de milímetros cuadrados. ¿Ya? Eso es, disminuyendo el diámetro del conductor. O sea, perdón, aumentando el diámetro del conductor. Para disminuir la resistencia del conductor y por lo tanto disminuir la caída de tensión y las pérdidas en ese conductor.
La siguiente pregunta. Hoy hay una respuesta más. A ver. ¿Quién hizo la prueba? Yo la estoy revisando. Alguien respondió la prueba ahora. Lo estoy revisando, ¿no? Es como muy... Octavio Quesada, ¿puede ser o no? No, profe, yo la hice el otro día. ¿De quién será? Mm. Bueno, ahí voy a saber quién la está haciendo o quién la hizo. Ya, a ver, ¿dónde estaba yo? Me perdí. Acá. No, yo no sé si ¿qué estoy compartiendo? La evaluación, ¿cierto? Eso estoy compartiendo. Sí, las preguntas. Ah, ya. Vale. Pero se entiende lo que estamos explicando, ¿cierto? Sí, profesor, ahora sí. Ya, perfecto. Si eso es bueno, que vayamos entendiendo, ¿cierto? O aclarando las dudas. Ya, entonces, en resumen, estos datos que están aquí, 26 volts, 56 amperes, 20 metros, no sirven para nada. Aquí lo que importaba era el concepto. ¿Qué pasa si yo te quiero disminuir la caída de tensión en un cable? Tengo que aumentar la sección. Punto. Ya expliqué lo de la fórmula. La resistencia conductora igual al largo por el ρ dividido por el área. El ρ es una constante del cobre que es 0,017. Después dice, son componentes de un sistema fotovoltaico básico. Básico. Panel, regulador de carga y batería. Panel, inversor y batería. Batería, regulador de carga e inversor. Panel, regulador de carga. Se me repitió 2 veces. Ah, no. Batería, regulador de carga e inversor. Panel, regulador de carga e inversor. ¿Qué La pasa primera. aquí? Claro. Mira, donde hay un inversor ya no es básico, ¿ya? Porque estaríamos hablando de un sistema más complejo, ¿cierto? Incluso si el inversor tiene las características de poder conectarse o inyectar carga o energía a la red, sincronizarse con la red y inyectarla, lo puede hacer. Por lo tanto, ya no estamos hablando de un sistema básico. El sistema básico es el que tenemos nosotros: panel, regulador y batería. Estaba pensado de esa forma, muchachos. En un sistema off-grid, principalmente. Los españoles le llaman un sistema aislado, ¿ya? O sea, que es una isla, ¿cierto? Como el de nosotros, ¿cierto? Los paneles, la batería y el controlado. Ese es un sistema aislado, así le llaman los españoles. Entonces, un sistema básico, panel, regulador, batería. Ya si le incorporamos un inversor, por supuesto, ya no es tan básico. Para que un sistema fotovoltaico me entregue 220 volts alterno, o sea, continuo, perdón, o sea, alterno. Espérate. Para que un sistema fotovoltaico me entregue 220 volts alternos, ¿qué debe tener? Para que me entregue 220 volts alternos, ¿cierto? Panel, regulador, batería. ¿Esa sirve, no? Un panel, un regulador y la batería. ¿Puedo yo obtener 220 volts alternos con esa opción? No. No. Panel regulador de carga, batería e inversor. Sí. Sí. Sí, pues. Con eso sí. Batería, regulador, inversor. Faltaría el panel ahí. Sí, pues, sin paneles no hacemos nada. Panel, regulador e inversor. No. Faltaría la batería. La batería. Este en principio sería panel, regulador, batería. ¿Ya? Perdón. El 2, Regulador, batería panel, y... ese. Claro. La B. Sí. Aunque, ojo, también podría ser panel, a ver, batería. Bueno, es que mira, si nos ponemos a hilar fino, si los ponemos a hilar fino, cuando los paneles no están suministrando energía de carga,
el que va a suministrar va a ser la batería, en conjunto con el regulador, el inversor. ¿Ya? También podría obtener aquí 220 volts cuando los paneles no están produciendo en la noche. También podría tener. ¿Ya? Pero el espíritu de la ley, como dicen nuestros congresistas, es panel regulador de carga, batería e inversor. ¿Ya? Un sistema más robusto, ¿cierto? Las celdas fotovoltaicas están compuestas principalmente por Silicio. Por silicio. sí, silicona, nada que ver. Silicio, No, sí. sí, pues, Cobre, no. Uranio, menos. tampoco. Silicio, el silicio. Porque los paneles fotovoltaicos, las celdas están hechas de silicio, de un cristal de silicio tipo N, un cristal de silicio tipo P, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Una placa abajo, una placa, ¿cómo se llama esa placa? Que hacía que los fotones se mantuvieran más tiempo dentro de la oblea. ¿Cómo era esa optimización que se hizo o se está introduciendo ahora en los paneles? ¿Se acuerdan que los paneles se optimizaron, se mejoraron, poniéndole una lámina, ¿cierto?, dentro de la oblea para que el fotón permanezca más tiempo rebotando y generando voltaje o potencia dentro de la celda. Se le colocó una placa ahí. ¿Eh? Sí, sí, me acuerdo que la mostró profesor, pero no. ¿Cómo? Se llama PERC. ¿Se acuerdan? No. Una lámina PERC, que era como para que los fotones se mantuvieran ahí más tiempo durante el proceso de la conversión de energía lumínica, ¿cierto?, en energía eléctrica. Bueno, ahí pueden revisar los apuntes para atrás y van a ver que es así. Eso era para que los fotones producieran más energía. Sí, sí, po, justamente. Sí, justamente, para que los fotones produjeran más energía. Ya es un arreglo o mejora que se hicieron últimamente. Ya, pero eso no tiene nada que ver con esta pregunta. Yo simplemente estaba agregando algo más. Simplemente la pregunta, ¿de qué están hechos los sistemas fotovoltaicos o las celdas fotovoltaicas? De silicio. Punto. Pese que, como te digo, se ha mejorado de alguna forma. El silicio, dice, es un material. ¿De qué tipo? Superconductor, semiconductor, no conductor, conductor. Semiconductor. Semiconductor, ¿cierto? Porque tiene ¿cuántos electrones de valencia tiene un semiconductor? ¿Cuántos electrones de valencia tiene el semiconductor? Cuatro parece, ¿no? Estoy mal. Sí, muy bien. 4. Los conductores tienen un electrón de valencia, uno o dos, principalmente uno. Acuérdense que los electrones de valencia son aquellos electrones que están en la última órbita del átomo. ¿Ya? Un electrón para los conductores, 4 para los semiconductores,
8 para los aisladores. Eso es. ¿Ya? ¿Qué más? Los paneles fotovoltaicos producen energía eléctrica gracias a ¿a La qué? luz solar, A la luz solar y el calor, la fricción o el frío. Luz solar. Luz solar nomás, po. Al calor le hace horrible el calor a la celda fotovoltaica, ¿ya? Porque son de silicio y el silicio eh, produce corrientes parásitas, etcétera. ¿Ya? Entonces se pierde con el calor, más que ganar, se pierde. Luz solar, solita. ¿Ya? La fricción nada que ver, no tiene nada que ver esa respuesta ahí. Y el frío, bueno, algo yo he dicho, pero eso es cuando hay luz y también. Así que tampoco corresponde. La luz solar, principalmente, muchachos, ¿ya? Entonces, eso sería por un lado. Ahora, luz solar no va. Principalmente las placas solares se dividen en monocristalinas, cristalinas, monocristalinas vidriosas, policristalinas, monocristalinas, policristalinas y amorfas, todas las anteriores. La 3 será. ¿Cuál? La 3, monocristalina monocristalina, polocristalina y amorfas. y amorfas, sí. Ya, también llamadas, ¿cómo se llaman las amorfas? ¿Cómo se llaman de otra forma? ¿De qué otra forma se llama la amorfa? Flexible creo que eran, ¿o no? De capa fina. Capa Bueno, Ah, son, de capa fina. sí, de capa fina. También son flexibles, sí. Las amorfas son bastante flexibles, pero se llaman de capa fina. Yo no sabía cómo ponerle ahí, le puse amorfa, pero también le voy a haber puesto capa fina, que es lo mismo, ¿ya? Ya, vamos acá. Esta es la pregunta de la discordia. Sí, Esta es la pregunta de la discordia, pero aquí dice claramente, bueno, aquí la respuesta que yo tenía estaba mala, me mareé, justamente haciéndola, pero en el fondo ya después yo la arreglé mientras cuando la compañera dijo, yo fui y la arreglé, entonces, ¿cómo se llama? Los que fueron evaluados después están todos correctos, además ella fue la primera en terminar, entonces los restos se evaluó con esa respuesta bien, por si acaso. ¿Ya? Bueno, aquí dice, los números 2, 4, o sea, 2, 4 y 3, en orden, dice ahí. A ver, voy a bajarlo un poquito. Los números 2, 4 y 3 en orden son. Ya, la idea era confundirlo un poco. ¿Ya? Dije yo, inversor, el 2, ¿será el inversor ese que está ahí? ¿Y eso que está ahí? ¿Será el inversor? No creo, ¿cierto? No, po, no. Los números 2, 4 y 3 en orden son. Ese que está ahí, el 2, ¿es el inversor? Porque No. debe ser 2, no. 4, 6. No. O No, sea, el 2, 4. reguladores. No, es el regulador.
Así que no, descartar la primera al tiro. La segunda dice, regulador de carga, sí, ¿cierto? La batería, el 4. ¿Es el 4 la batería? No, ¿Esa que está ahí? Tampoco. no, Se queda fuera al tiro la 2. La 3, regulador. ¿Está bien? Sí. Sí, 4, inversor. sí, Sí, porque aquí tenemos una carga de un computador, no sé qué es lo que es. Y 3, baterías. batería, sí. sí. Ya, entonces esa sería la correcta. La otra dice regulador, batería, ahí sí sería el 3, entonces no sería el 4. Por lo tanto, sería la letra C, digamos. 1, 2, 3, ¿cierto? Yo había puesto, parece que la segunda como correcta, pero después la corrigí al tiro, así que eso, muchachos, por si acaso, ¿no? ¿Cuál es la orientación que se les da a los paneles fotovoltaicos en nuestro hemisferio? Norte, Norte. Oeste, norte. norte, Norte, norte. norte. Po. Oye, hay unos documentos o videos incluso que he visto y literatura donde hablan de la orientación hacia el sur, ¿ya? Pero resulta que esos documentos no son del hemisferio no, del hemisferio sur, o sea, de Chile, Argentina, Perú, Bolivia, no, de Latinoamérica, sino que están hechos normalmente en Estados Unidos o en España. Y ellos, eh, su hemisferio es el sur, por lo tanto ellos apuntan hacia el norte. Eh, o sea, perdón, ellos están en el hemisferio norte y apuntan hacia el sur. Y nosotros, que estamos en el hemisferio sur, apuntamos hacia el norte. Ya, no confundir eso. ¿Eh? Nosotros apuntamos hacia el norte, orientamos los paneles hacia el norte. El multímetro en el esquema que está ahí, está midiendo, ¿qué está midiendo ahí? Voltaje en circuito abierto, voltaje en circuito cerrado, potencia, todas. ¿Qué dice el público? Esa la tenía mala, el voltaje circuito abierto me parece que era. Circuito abierto, claro. Sí. El voltaje circuito abierto, claro que Dentro sí. de las dos malas que tuve, una de esas fue esa. Ah, ya, claro. Voltaje en circuito abierto porque fue lo que está midiendo ahí, ¿cómo se llama ese voltaje que está midiendo ahí? ¿Cómo se llama técnicamente ese voltaje? Es uno de los datos más importantes del panel, pues de la placa característica de los paneles, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese voltaje de circuito abierto? Que es uno de los datos importantes de la placa característica de los paneles. ¿Abierto no es al vacío? Sí, en vacío. ¿Cómo se llama técnicamente ese voltaje? O como sigla. ¿En cortocircuito? No. No, la corriente en cortocircuito se hace el cortocircuito, se mide como corriente. La corriente. Pero el voltaje se llama VOC. Sí. VOC. Ahora, ¿cuántas veces hemos hablado del VOC? Voltaje Open Circuit. ¿Cierto? Ese voltaje es clave, porque ese voltaje es el circuito, o sea, es el voltaje que máximo. Ya el panel a pleno sol no va a poder entregar más voltaje que ese. Por supuesto que en circuito abierto quiere decir que no tiene carga. Y cuando los paneles están conectados a un controlador o están conectados en serie, en paralelo, ya tienen carga y baja ese voltaje.
¿Ya? Entonces, el voltaje máximo, máximo, máximo que puede entregar el panel es el VOC. Y por lo tanto, ese voltaje VOC es el que nosotros utilizamos como para usarlo, para hacer cálculo de cuántos paneles necesitamos para, digamos, para un inversor de 500 volts, por ejemplo, de entrada. Ese es el dato, porque más voltaje que ese no va a poder entregar el panel. Por lo tanto, ese es el peor de los casos. O sea, no es que sea el peor, es el mejor, porque mientras más voltaje entregue mejor. Pero es el peor de los casos para, o más bien hay que ponerse en el peor de los casos para el tema de los cálculos. ¿Ya? Este es el circuito en voltaje en circuito abierto. Simplemente medir los comandos, o sea, los terminales del panel sin ninguna carga, como fue el primer video que yo hice en este curso. El multímetro es en el esquema, o sea, en el esquema está midiendo. ¿Qué cosa está midiendo ahí? Voltaje en circuito abierto, igual que en el caso anterior. Voltaje de carga, potencia, todas. En el voltaje de carga. Voltaje de carga. No está abierto, tiene conectada una batería ahí, ¿cierto? Por lo tanto, no está abierto, por lo tanto, es voltaje de carga. Está viendo, en el fondo está viendo como está aquí, ¿cómo se llama? Está viendo voltaje del panel, pero con carga. ¿Qué carga? Bueno, un regulador o la batería. Esa es una carga del panel. Por lo tanto, no está abierto. Ese voltaje de carga no está midiendo potencia, porque la potencia hay que tener un wattmetro y el wattmetro tiene 3 terminales, ¿ya? Y todas tampoco. ¿Ok? Si una celda fotovoltaica es capaz de producir una tensión de 0,6 volts, una nomás, ¿qué tensión podríamos medir en los extremos de 10 células, más bien celdas, iguales conectadas en serie? 6 volts. 6 volts. Muy bien. Dijimos que obviamente las celdas conectadas en serie van sumando su voltaje. Entonces, si una produce 0,6 y tengo 10 en serie, por lo tanto son 0,6 por 10, eso es 6 volts, así, pero rapidito, ¿o no? Sí, 6 volts. Esa es la respuesta correcta para ese ítem. Seguimos. Una hora solar es aquella que cumple con generar. Esto fue de los primeros conceptos que introducimos, yo creo que en la primera clase. No, la primera no. Por ahí por la segunda, tercera clase. Después de la parte de circuitos que vimos de serie y paralelo y mixto, vimos este concepto, introdujimos más bien este concepto que es angular en el tema fotovoltaico, que es la hora solar. ¿Qué es una hora solar? Lo anotábamos en la pizarra o lo dijimos una vez. ¿Qué es Eran una hora 1000 solar? watts. 1000 watts metro cuadrado. Cuadrado, ¿cierto? Que puede producir un panel. ¿Ya? Usted dice, pero un panel solo no produce 1000 watts. Claro que no. O sea, quizás vamos a llegar a eso pronto. Y estamos en paneles de 550, 600 watts, ¿cierto? Pero tienes que pensar que esto se va a cargar no en una hora. Ya, ese término hora solar no se refiere a que sea en una hora específicamente. Claro, lo ideal es que sea en una hora y lo más probable es que en algún lugar. Lo que pasa es que esta hora solar se produce, muchachos, en laboratorio, en condiciones óptimas, a 25, ¿cómo se llama? Grados Celsius, cuando tengo un AM de 1,5. ¿Qué es lo que era el AM? ¿Qué es el AM en, digamos, en teoría atmosférica? La mañana. No, no. La AM no es antemeridiano, ¿eh? No. Chua. ¿Qué es AM? ¿Qué es ese dato? Masa de aire. Sí, por ahí va. Por ahí va. Masa atmosférica. Masa Sí. atmosférica. Sí.
Mira, la definición dice así: en atmósfera AM de 1,5, que es lo óptimo, se refiere a la masa de aire de 1,5, un estándar utilizado para medir la irradiancia solar para la superficie terrestre. Este valor, comúnmente utilizado en estudios de energía solar, claro, corresponde a la cantidad de atmósfera que la luz solar atraviesa cuando el Sol se encuentra a un ángulo aproximado específico de 48,2 grados sobre el horizonte. En otras palabras, es una forma de estandarizar las condiciones de prueba para celdas solares y otros dispositivos que utilizan energía solar. ¿Ya? Eso es lo que en el fondo, a ver, ¿dónde estoy acá? ¿Dónde está la prueba? Aquí. Lo que pasa es que estos 1000 watts hora, o sea, 1000 watts metro cuadrado, se producen bajo ciertas condiciones óptimas. Una es justamente la masa solar de 1,5 atmósfera, ¿ya? Un ángulo de 48,2 a 25 grados Celsius, etcétera. Una serie de condiciones. Y todos los paneles se prueban a esas condiciones en el laboratorio. Y ahí podemos obtener nosotros la hora solar de acuerdo a esas condiciones. Pero normalmente esas condiciones no las tenemos. Nosotros no durante todo el día tenemos 25 grados. Podemos tener mucho menos en la zona austral. Jamás van a llegar a 25 grados. O quizás sí, algunos días en el año. Qué sé yo, más en el norte. Vamos a tener temperaturas mayores que 25 grados durante todo el año, prácticamente todo el año. Entonces, jamás van a cumplirse todas esas condiciones, pero en condiciones óptimas, los paneles se testean en estas condiciones. 1,5 AM de masa atmosférica, 25 grados Celsius, con un ángulo específico, de acuerdo a la latitud, etcétera, etcétera. Y bajo esas condiciones, si el sol está pegando, pero perfecto, quizás podríamos generar 1000 watts por metro cuadrado. Ahora, un metro cuadrado es un metro cuadrado, ¿ya? Nosotros normalmente los paneles son más, los que tenemos nosotros en nuestro poder son más chicos, pues ya, juntando los dos no hacemos un metro cuadrado, ¿ya? Ahora hay paneles más grandes, más que un metro cuadrado, sí, porque hay paneles de 110 por 1,80 m o 2 metros, ahí tengo más de un metro cuadrado. Bueno, si ese panel es capaz de generar 1000 watts en una hora, fantástico, está generando una hora solar. ¿Ya? Esto no es para confundirlo ni nada, simplemente es así. Una hora solar es aquella que cumple con generar, en el fondo, 1000 metros cuadrados bajo ciertas condiciones óptimas, ¿cierto? Como 1,5 masa atmosférica, 25 grados y otras condiciones más. Pero son 1000 watts metro cuadrado. Ese era el espíritu de la pregunta. Yo le estoy poniendo un poco más de condimento, pero esa es, ¿ya? Chiquillos. Y fueron los primeros conceptos que introdujimos durante estas clases. Porque esa hora solar, los 1000 watts, un panel pequeño puede generarlos, pero a lo largo de varias horas, ¿ya? Y depende de las condiciones climáticas también. ¿Se entiende? Ese es el concepto. Una hora solar, estos 1000 watts, quizás no van a ser generados en una hora, van a ser generados en 5 horas. Pero podrían un panel más chico generar una hora solar, sí, en 5 horas, 6 horas. Si estamos más en el sur, 8 horas. Si estamos más en el norte, puede que en vez de, no sé, en 2 horas pueda tener una hora solar, 2 horas cronológicas. Entonces, durante el día puedo generar, no sé, 5 horas solares en 10 horas, o más incluso. Si el panel es capaz de generar 1000 watts por hora, no sé, en Arica, donde están las condiciones prístinas, en el desierto, entonces en 8 horas podría generar quizá, no sé, 6 horas solares, o sea, 600 watts, fantástico. Esa es la idea. Un panel nomás. La actual normativa o ley que regula la autogeneración en Chile es la número 2, 2.571. 2.571, ¿seguro? Sí. No, esa era. Esa era. 21.118. 21.118. Lo que pasa es que la 20.571 se reformó, muchachos. ¿Cómo se llama? Se reformó para modernizar la antigua ley, la 20.571.
Esa regía, pero se reformó a la 21.118, esa es la actual. ¿Ya? Donde dice que todo chileno, usted, yo, cualquiera, está autorizado para autogenerarse energía, autogenerar su propia energía, ya sea en paneles solares, sistema, bueno, fotovoltaico, ¿cierto? Eólico, incluso si usted quiere estar pedaleando 24 horas al día con una bicicleta que mueve un generador y usted genera luz, es cosa suya. Usted está autorizado para hacer eso, puede hacerlo. Pero distintamente, si yo quiero, o sea, indistintamente, si yo quiero inyectar energía a la red eléctrica pública, ahí sí que tiene que entrar un profesional, ¿cierto? A validar su instalación, conversar con la compañía, pedir, solicitar un cambio de medidor, ¿cierto? Que sea bidireccional, etcétera, etcétera. Ya ahí tiene que ser autorizada por la SEC la instalación, etcétera. ¿Ya? Pero, de lo contrario, usted puede generar su propia energía como quiera. Ley 21.118. ¿Ok? Voy a bajar aquí, voy a silenciar a no sé quién, Aldo, ¿o no? Seguimos. Seguimos. Si un panel solar proporciona una intensidad de 10 amperes, 1, alta corriente de 10 amperes, y se conecta en serie con otro panel cuya intensidad es de 25 amperes, ya esto es supuesto porque no conozco ningún panel que genere 25 amperes. Un string podría quizás generar, digamos, en paralelo, si lo llamáramos de esa forma, o una serie en paralelo quizás podría generar 25 amperes, pero así uno solo, un panel 25, no. Bueno, supongamos, si un panel solar solicita, o sea, proporciona una intensidad de 10 amperes y se conecta en serie con otro panel cuya intensidad es de 25 amperes, en serie, uno produce 10, el otro 25. En serie, ¿cuál será la intensidad total del circuito? La de menor valor, 10 amperes. Claro, la de menor valor. ¿Ya? No son la suma, 10 más 15 no son 25, no son 35, o sea, perdón, 10 más 25 no son 35, mucho menos son 25, y mucho menos en la resta, 10 menos 25, 15, ni nada. Es la de menor valor. Esto es como una carretera, muchachos. Yo puedo tener un Lamborghini, pero si delante mío va una citroneta, yo voy detrás de la citroneta, no puedo adelantarla. Así que tengo que ir a la velocidad menor, en este caso a la corriente menor. 10 amperes. ¿Ok? Yo lo dije en alguna oportunidad y seguramente los que contestaron bien esa pregunta se acordaron de esa comentario que yo hice en algún momento. Chicos. Esta era como más, ¿cómo se puede decir? Más intelectual esa pregunta. La siguiente. Uno de los elementos que diferencian las instalaciones, solares, uno de los elementos que diferencian las instalaciones solares fotovoltaicas autónomas. Chuta, a ver, aquí parece que no está muy bien redactada. Uno de los elementos que diferencian las instalaciones solares fotovoltaicas autónomas de las conectadas a la red, sí, aquí me faltó, o conectadas a red, es, ¿cuál es la diferencia en el fondo de los off-grid con los on-grid de las instalaciones? ¿Cuál es la diferencia? El inversor, los paneles, el regulador de carga, el generador fotovoltaico. El inversor, profesor. Inversor, pues. Claro, porque dice, uno de los elementos que diferencian las instalaciones off-grid con los on-grid, una de la diferencia es que el inversor, porque una sí tiene inversor y la otra no tiene inversor, normalmente. El inversor, chiquillos. Si cada panel conectado en este string es de 24 volts,
y de 10 amperes y de 250 watts, ¿cuál será el voltaje y corriente resultante del string? Si cada panel es de 24 y de 10 amperes, la potencia no importa. ¿Cuál será el voltaje y la corriente resultante? Si están en serie, 72 y 10 72. amperes. Claro que sí, porque si cada panel genera 24, 24 por 3, porque están en serie, son 72, y la corriente, como ya lo hemos dicho varias veces durante esta revisión, en un sistema, en un string en serie, por supuesto, como son iguales, por supuesto, es la corriente de 10 amperes que me están dando el dato. ¿Y la potencia cuál sería? $250. 250. ¿Eso sería la potencia total? ¿O no? 10 amperes, profesor. ¿La potencia? No, pues la corriente son 10 amperes porque están en serie, ¿cierto? El voltaje sería 72 porque se suman. O sea, 24 más 24 más 24, 72. Pero ¿y la potencia total del string? 720, profe. 720. Sí. Claro que sí. 720 porque sería 24 por 10, o sea, 72 por 10 sería 720. Alguien puede decir, ya, pero ¿cómo 720 si yo tengo 250 por panel y tengo, ¿cómo se llama? Alguien puede pensar de esta forma y es válido. Aquí dice, oye, pero si cada panel produce 250 y tengo 3, ¿cierto? Voy a tener 750. Y ahora me está diciendo que son 720. Lo que pasa, muchachos, o sea, en teoría, claro que serían 750, pero que estos 10 amperes en realidad serían un poco más, porque yo para tener 720, o sea, perdón, para tener 250 watts, debería tener un poquito más de 10 amperes, porque 10 por 24 son 240, ¿cierto? Entonces, estos 10 seguramente, y lo más probable es que debieran ser 10,5, 10,6, 10,9, no sé, a ver. Dividamos 250 dividido por 24. ¿Cuánto es eso? Voy a buscar aquí calculadora. 250 dividido por 24 volts me da 10,41. Entonces yo, para haber sido más exacto, aquí le voy a haber puesto 10,41 amperes. 10,41 por 24 volts me da 250. Ya, pero eso en realidad no tiene mucha relación porque aquí yo no estoy preguntando por potencia ni nada. Simplemente, eh, simplemente dije, ¿qué potencia? A ver, ¿cuál será el voltaje? Bueno, voltaje 24 más 24 más 24, 72. Y como está en serie, y cada panel genera 10 amperes, tenemos una corriente única de 10 amperes. Eso, muchachos. Entonces sería 72 volts y 10 amperes, estimados. Y se acabó. ¿Qué les parece, muchachos? Esta es una buena instancia para aprender, para recordar varias cositas que estaban ahí como en el olvido, ¿cierto? Y yo me encargué con esta, el objetivo de esta evaluación era simplemente esta, de que pudiéramos entre todos nosotros interactuar y opinar y ver por qué sí una opción, por qué no la otra. ¿Estamos, muchachos? Chiquillos, chiquillas. Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, Natalie. Ah, no, Sí, no, ya. no, Ya. le dije que sí. Ah, ya. Gracias, Natalie. Ya, pues, chiquillos, dejémoslo hasta acá por ahora. Agradezco su participación. Ya mostré las notas, ¿cierto? Esa nota
bueno, podría haber sido mejor, en algunos casos hubo equivocaciones, pero está bien, pues sí, es una instancia de evaluación, ¿no? Lo importante es que, lo importante es esta instancia. O sea, ahora que usted vio sus errores, ¿cierto? Supo la respuesta, el por qué sí, el por qué no. Yo traté de adornarla un poquito, de agregarle algunas cosas más, aprovechando la instancia, ¿cierto? Y veo también que es bueno ir recordando hacia atrás. Ya, sobre todo quiero hacer un video así, es que yo, lamentablemente, muchachos, no tengo, ¿cómo se puede decir? Una buena opción de poner los paneles o sea, que empiece a recibir sol apenas esté amaneciendo en el alba. No tengo esa opción, porque al lado de mi vecino tiene un muro que mide 50 metros, por lo tanto yo recién vengo a recibir sol como a las 11, 12 del día. Entonces no tengo la opción, fíjense, de poner los paneles en una parte donde pueda yo medir a esa hora de las 7, a la hora cuando empieza a amanecer, qué voltaje me está dando los paneles cuando le empieza a dar el solcito. No tengo esa opción. Voy a tratar de ver la forma de hacerlo, pero se me complica. Pero voy a intentarlo, ¿ya? Créanme que lo voy a intentar. Así que, muchachos, espero que hayan, digamos, aprendido un poco más o recordado más bien algunas cosas que aprenden de sus errores. Esta, repito, es una muy buena instancia para recordar, reforzar, ¿cierto? Y afirmarse en cuanto a la teoría, muchachos, de este sistema fotovoltaico, que yo me imagino que a esta altura, cuando usted conversa por ahí, hoy estoy estudiando, sí, ay, ¿qué está estudiando? Un cursito de energía fotovoltaica, ay, todos como que se interesan, así como que dicen, oye, qué encachado, bonito, sí, pues, sí, encachado. Y ya aprendido, claro que sí, pues, fantástico, espectacular. Bueno, hay harto teoría, sí, pero la parte práctica siempre no tiene mucha complicación, la conexión, pero llegar a hacer algunas estimaciones futuras, ¿cierto? Si yo agrandara esto, si yo comprara un inversor, si yo quisiera qué sé yo, un regulador MPPT, ¿cierto? No sé, hay varias opciones que podemos manejar, ¿ya? Y sobre todo estos cálculos que son no tan complicados, ¿ya? De cuántos paneles, bueno, ahí quizás más adelante vayamos afinando eso un poquito más, ¿ya? Que hacia allá vamos. Muchachos, les mando un abrazo y espero que haya sido muy buena esta clase, estimados muchachos, que hayan recordado cosas. Y Muchas muchachas. gracias, profesor. Buenas noches a todos. Valeria, chao, buenas Gracias, noches. Buenas profesor. Chao, noches. profesor. Buenas Gracias, noches a todos, profe. que estén bien. Chao, Buenas muchachos. noches y Estén gracias bien por todo. todos. Buenas noches. Gracias. Nos Nos vemos vemos. la próxima semana, estimados Sique. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.